Bueno, tuvimos empieza un falso porque nos sacó el internet, desgraciado internet siempre nos está haciendo malas jugadas. Pero estamos aquí de regreso y estamos aquí porque estamos presentando este libro. Bueno, hay personas acá que lo van a presentar cuando se va al revés, pero el título de este libro es La modernidad como laberinto, visiones y subversiones. Y los coordinadores son los investigadores Abraham Nahom, Alfonso Gasga Flores y Gabriel Alvarado Natali. Y dos de ellos están ahorita con nosotros. Está Alfonso Gasga. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien. Muchas gracias, Rodrigo, por esta oportunidad de dar a conocer esta publicación que apenas hace un par de semanas ya salió de imprenta. Y pues, como te mencionaba, es una coedición que hicimos con la UNAM, de manera particular con el Seminario Universitario de Modernidad, que está a cargo de la doctora Marta Lamas, y que tuvo a bien considerar pertinente incluir dentro de sus publicaciones este trabajo que coordinamos el doctor Abraham Nahom, el doctor Gabriel Alvarado Natali y un servidor. Los tres somos profesores investigadores de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UAP. Tú eres doctor en filosofía por la UNAM. Así es, el doctor Gabriel Alvarado es doctor en filosofía también por la UNAM y el doctor Abraham Nahom, doctor en sociología por la UAP. ¿Cuándo surge, Gabriel, la inquietud de hacer este libro, de escribir un libro sobre la modernidad en estos momentos tan modernos? Bueno, básicamente este trabajo tiene que ver con el interés general de nuestro cuerpo académico, ¿no? Que apunta fundamentalmente a pensar en el sentido de la modernidad o de las modernidades. Esto lo que implica es un esfuerzo por detenernos y, digamos, demorarnos para justamente reflexionar en esto que en general y en un sentido que suele ser ambiguo, llamamos modernidad, llamamos, digamos, modernización, entendemos como lo moderno. Y creo que desde el título ya damos una pista de nuestro interés y un poco acerca de la, digamos, dirección del trabajo, porque hubo un tiempo en que la racionalidad moderna aparecía de alguna manera como el hilo de oro que nos iba a sacar del laberinto de la historia, ¿no? Y nos iba a llevar a un lugar finalmente, pues, digamos, afortunado, más ¿Feliz? justo. ¿Un lugar feliz? Exactamente, más feliz. Y nos encontramos ahora con esta situación histórica en que la modernidad y la hipermodernidad en la que vivimos, ella misma nos aparece como un, digamos, laberinto de lo más desafiante e incluso inquietante, ¿no? Y justamente de lo incertidumbre, que se trata, ¿no? La incertidumbre. Exactamente. Entonces, de lo que se trata en buena medida es, bueno, de darnos cuenta de esto, de darnos cuenta de este paso de la modernidad como solución a la modernidad ya a todas luces como enigma y como problema, y desde ahí buscar justamente la posibilidad de el hilo o los hilos reflexivos, filosóficos, artísticos, que nos ayuden a encontrar, digamos, orientación en medio de esta confusión en la que nos encontramos. Entonces, un poco apunta hacia allá el asunto. Entonces, la modernidad, Alfonso, es compleja y también es un problema, ¿no? ¿Cómo lo ve este libro? Compleja, sin duda. Problemática no solo como fenómeno sociohistórico, sociocultural, sino también en su tematización conceptual. En este libro tenemos acercamientos de distinta índole. En el prólogo del libro que escribimos entre los tres coordinadores, enfatizamos mucho que no se trata de en ningún caso claudicar frente a
las versiones más endulcoradas de lo moderno, sino en realidad de poner en cuestionamiento muchos de los supuestos, y así con esa expresión, de los supuestos óptimos que la modernidad nos ha legado, ¿no? Entonces hacemos un recorrido no solamente conceptual, teórico, exclusivamente filosófico, sino también donde intervienen miradas desde disciplinas como la sociología del arte y la historia del arte. ¿Cuántos autores están publicados? Son 9 autores de distintas universidades. Estamos, por supuesto, pues, los que estamos en la UABJO. Alfonso Gasga Flores, Crescencio Grave Tirado. Crescenciano Grave Tirado de la UNAM, el doctor Gabriel Alvarado Natali, la doctora Samadi Aguilar de la Rocha, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Edgar F. Rodríguez Aguilar de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Carlos Oliva Mendoza, el doctor Carlos Oliva es de la UNAM también, Itala Schmetz, ella es curadora de arte, se dedica a la historia del arte, y el doctor Abraham Naón de la UABJO, ¿no? Y entonces hacemos pues este recorrido que inicia en las postrimerías del siglo XVIII, ¿no? Hacia el final, hasta textos realmente contemporáneos, que es el texto del doctor Abraham Naón, donde trabaja temas de actualidad. Entonces iniciamos temáticamente con una discusión en torno a quizás lo que muchos consideran uno de los filósofos más relevantes de la tradición moderna, que es Kant, y Immanuel Kant, por supuesto, alemán, y vamos cronológicamente hacia discusiones, como te señalo, fuertemente contemporáneas, actuales, y en todo momento el intento es realizar un ejercicio crítico respecto a la modernidad como fenómeno, insisto, sociocultural, pero también a la conceptualización de lo moderno, ¿no? Hay muchas maneras de acercarnos y muchas modalidades que se han propuesto, sobre todo una vez fracasado el gran proyecto moderno, hacia finales de los años 80 del siglo pasado, en fin, con estas grandes tesis de la posmodernidad, ¿no? Repensar, insisto, una vez teniendo como antesala este fracaso de la modernidad, pues las distintas maneras de entenderlo, ¿no? Entonces, por eso es una mirada, insisto, pues amplia, con distintos autores y autoras que han trabajado y trabajan estos temas desde hace pues ya bastante tiempo en un marco también interdisciplinario, ¿no? Quisimos que fuera no exclusivamente de una área temática, un área disciplinar, un área de especialización, sino que pudiera abarcar más allá de lo que en el caso particular del doctor Gabriel y en mi caso trabajamos, que es filosofía, ¿no? Entonces, filosofía. Aquí podría surgir una pregunta que tal vez el libro lo contemple. ¿Se puede uno salvar de la modernidad o hay espacio para salvarse de la modernidad, o de la modernidad es un asunto como inalienable, ¿no? Inalienable, que ya está aquí, que pues no está pidiendo permiso a nada? ¿Qué es este trabajo? ¿Cómo mira la modernidad? ¿Qué tipo de ojos? Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que sí, que los procesos, digamos, de modernización han sido y seguirán siendo procesos, digamos, inevitables en un sentido, ¿no? Es decir, nos hallamos en una realidad humana planetaria que se encuentra incesantemente cambiando por el influjo de condiciones históricas que tienen que ver directamente con lo que llamamos modernidad. Uh-huh. Ajá. Ahora, por otra parte, nosotros lo que creemos esencial es no dejarse, digamos, arrastrar irreflexivamente por esto, uh-huh, sino de lo que se trata es
justamente de volver a interrogar a fondo acerca de el significado, el sentido, los orígenes históricos y las consecuencias de este proceso que llamamos, digamos, modernización. Paz decía, estamos condenados a la modernidad, decía. En un sentido, eso es cierto porque de hecho que nos estés grabando a través de este artefacto ya tiene que ver con la modernidad, con la modernización y con el avance de una inédita capacidad científica, ¿no? Ahora, lo que es importante es ser capaces de tomar conciencia de lo insólito de este proceso y de lo acelerado del mismo. Y desde ahí, entonces, ser capaces también de plantearnos la dicotomía y la problemática que se da entre la tradición y la modernización. Porque alguien puede tener la idea de lo que se trata, de lo que se trata es finalmente de entregarnos a un proceso franco, directo, implacable digamos, modernización, y entonces que la tradición nativa de los diferentes pueblos, de los diferentes ámbitos geohistóricos, se vaya, digamos, diluyendo y se convierta en un emblema más de lo típico dentro de la modernidad misma. O bien, hasta qué punto la modernización puede llevarse a cabo sin que se traicione, al contrario, pueda llevarse a cabo conservándose un trasfondo tradicional, etcétera. Finalmente nos hallamos en esto, nos hallamos en esta, digamos, encrucijada, esta, digamos, dicotomía entre tradición y modernización. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, creo yo. Y hay que ver las implicaciones y los riesgos, ¿no?, de esto. Tradición y modernización. Sí. ¿Qué es lo que nos va a pegar menos? ¿O qué es lo que nos puede salvar más de estas dos cosas? Yo pensaría que el término salvar no es el más pertinente para esto. ¿Por qué? Porque creo que tiene más sentido hablar de una especie de negociación, si queremos decirlo de esa manera, o de acuerdo que podamos tomar, ya sea de manera individual, lo cual sería, digamos, poco, digamos, relevante en términos políticos, pero además de manera colectivo, ¿no?, en función de, bueno, tenemos lo que, por ejemplo, Bolívar Echeverría llamaba una modernidad realmente existente, ¿no?, esta modernidad tal y como la vivimos. Ahora, tenemos otros modelos de modernidad. El libro, lo que hacemos también es sugerir las posibilidades que lo moderno abre, ¿no? Y en estas posibles opciones, digamos, de la propia modernidad, pensar, como decía el doctor Gabriel Alvarado, en esta dicotomía, y entonces intentar recuperar aquello que el proyecto moderno, y esto es lo que a mí me parece que habría que plantear como discusión, no como solución, insisto, como discusión, que del proyecto moderno podemos integrar en distintos procesos de carácter social, político y cultural. O sea, me parece muy riesgoso la antítesis
tan abierta, tan tajante entre modernización pura y plena entrega a la tecnociencia y al capital, que serían como los grandes pilares de la modernización. O sea, eso no hay que, o sea, creo que no hay ninguna manera de ocultarlo. Tenemos dos grandes pilares de modernización, tecnociencia y capital, y las dos van de la mano, los dos van de la mano. Y por otro lado, tradición, ¿no? ¿Y qué entendemos por tradición? Porque hay elementos del proyecto moderno que pueden resultar enriquecedores en prácticas, insisto, sobre todo de carácter social, político y cultural. No sé, puedo imaginar ejemplos en los cuales elementos de carácter político, por ejemplo, el reconocimiento de derechos, y de libertades y de garantías individuales, pues es un resultado del proyecto moderno. Entonces, ahí tendríamos que hilar con mucho cuidado, matizar mucho, pensarlo y ponerlo en la mesa de discusión, ¿no? O sea, estos elementos que vienen de un proyecto europeizante, occidental, los vamos a negar por su marca de origen, o los podemos integrar en nuestras prácticas políticas, sociales y culturales, ¿no? Y es una pregunta que está abierta, es decir, no, insisto, por eso no me gustaba la opción del salvar. También me parece que es abrir la discusión, y en la discusión tener los elementos teóricos, conceptuales, y también las prácticas concretas de comunidades, pueblos, que nos puedan permitir orientarnos y guiarnos en este laberinto que además en el caso de Oaxaca es muchísimo más significativo que si este libro lo hubiésemos publicado en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aquí sí vivimos en carne propia la presencia del proceso modernizador por un lado y de la fuerte impronta de la tradición, ¿no? Quizás en la ciudad de Oaxaca no, pero basta alejarse un par de horas y encontraremos que esto está presente, ¿no? Y entonces ahí las preguntas dejan de ser preguntas teóricas en el peor sentido de la palabra, así de meramente algo que aparece como un tema abstracto, para convertirse en problemáticas concretas y reales, ¿no? O sea, concretas, así de se está viviendo un proceso modernizador y se está viviendo al mismo tiempo la impronta de la tradición. ¿Cómo se logra la negociación de eso? Eso es muy complicado. Me parece que este libro no da la respuesta, obviamente, no nos atrevemos a tanto. Ponemos algunos de los acentos donde nos parece cada uno de los autores que es necesario ponerlo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el trabajo del doctor Carlos Oliva, ¿no? Él insiste mucho en el capital, ¿no? El capital es fundamental para entender la modernidad. Sin capital no hay modernidad. O sea, si la impronta del capital no ¿Esa es la avaricia o la avaricia del dinero? No, el modelo y el sistema económico basado en esto que en el libro El Capital de Marx se califica como mercancía, ¿no? O sea, todo tiende a convertirse, todo, y cuando digo todo es todo, en el sentido de aquello que nosotros considerábamos, por ejemplo, mero valor de uso, algo que formaba parte de nuestra cotidianidad y lo utilizábamos, adquiere el estatuto de mercancía, se convierte en valor de cambio. Por ejemplo, rápidamente, ¿no? Marx pensaba que el agua jamás se convertiría en valor de cambio. Pensaba que el agua era un valor de uso y que estaría siempre ahí, ¿no? Lo que nos ha mostrado 150 años después de modernización es que podemos comprar en cualquier tienda un bote de agua. Eso significa que la hemos convertido en mercancía. Y ese proceso de mercantilización de lo que está, digamos, en el mundo, de todas las cosas que tenemos a la mano, pues es uno de los signos que identifican este sistema económico que surge, pues, hay distintos
teóricos que califican el surgimiento en epocalidades o en épocas distintas, pero pensemos que finales del siglo XVIII estamos ya en franco camino hacia un proceso de capitalización ya globalizada, ¿no? O sea, con los terribles proyectos colonizadores de los países europeos, ¿no? En ese sentido, Gabriel, pues hoy en Oaxaca, pues ahora sí que sale la colación el tema. Porque hoy en Oaxaca, bueno, términos como modernidad, como laberinto, como tradición, pues han venido en la gentrificación. Y hoy en Oaxaca estamos en un proceso de gentrificación, pues bastante acelerado, en la que las personas están siendo pues desplazadas por la moneda de cambio, ¿no? Las personas, digamos, del primer cuadro de la ciudad, del centro, pues, ¿no? De colonias aledañas, pues Xochimilco aquí al lado, Jalatlaco, ¿no? Ya pues parecen Coyoacán, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué onda con la modernidad? O sea, esto es la modernidad, el quedarse al margen, el quedarse en las periferias, el ser expulsado de donde estás porque ya no te alcanza, porque no tienes el valor económico que ahora sí que el mercado necesita. Que eso, ¿cómo lo ve la modernidad? ¿O qué onda con eso? ¿Cómo ves? Sí, pues justamente es que de eso se trata. O sea, se trata de darnos cuenta de que hoy en día en el planeta se vive un proceso acelerado de cambio que se presenta además como un cambio en última instancia positivo, en tanto que trae pues lo nuevo. Recordemos que lo moderno significa eso, lo nuevo, lo que desplaza una tradición y justamente irrumpe como una transformación en última instancia benéfica que va a traer riqueza, abundancia, libertad, ¿no? Y de lo que se trata hoy en día es de preguntarnos si esto es así, ¿no? Por eso hablaba yo de las consecuencias de la modernización. ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se pierde? Ese es un aspecto que no debemos nunca, descuidar hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde con este cambio, esta transformación acelerada de las, sociedades? Y claro, tiene que ver con el auge de la tecnología y con el auge del capitalismo industrial. Uh-huh. Y seríamos muy ingenuos si viéramos esto simplemente como algo, liberador, enriquecedor, porque lo que está en juego aquí es también una raíz cultural sin la cual no somos realmente lo que somos tampoco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta precisamente toda esta dimensión de lo que se pierde, ¿no? De lo que se puede justamente desplazar, relegar, enterrar, olvidar a raíz de este movimiento implacable, ciertamente, acelerado, y que generalmente vinculamos con la palabra, desarrollo, progreso, como dos palabras con un significado inmediatamente positivo, ¿no? Todos queremos desarrollo. Sí, desarrollo ¿de qué? ¿Desde dónde y hacia dónde? ¿No? Porque podemos sentir que vamos hacia adelante, pero puede ocurrir que allá al frente lo que haya sea un, abismo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto es lo que está en juego. Más que este trabajo, presentar una respuesta o respuestas, lo que quiere es suscitar en el lector la pregunta, el cuestionamiento, y entonces la posibilidad de formarse una distancia crítica en relación con lo moderno, lo cual no quiere decir tampoco, como bien decía Alfonso,
una actitud satanizante, condenatoria. Tiene que ver más bien con la lucidez, ¿no? Con decir, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Claro, porque sabemos que viene de Occidente, es decir, digamos, pues modernización es occidentalización en un sentido esencial, ¿no? Pero la cuestión acá es esta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nuestro ser histórico todo esto? ¿Cómo se vincula con nuestro ser cultural, con lo que somos desde las raíces nativas de nuestra historia, ¿no? También. Entonces, esto es lo que está en juego y creo yo que es un asunto decisivo, o sea, lejos de ser una cuestión meramente filosófica que los intelectuales discuten o los académicos, es un asunto, digamos, decisivo que nos afecta a todos, a la señora que vende tamales en la esquina, a ti, a mí, ¿no? Es decir, es algo que vale la pena detenerse a reflexionar, en serio. Y de eso se trata, de invitar al lector a que se sitúe en esta, digamos, reflexión. Digamos, la modernidad es el mercado, Alfonso. El mercado es parte. Nosotros estamos en el mercado de. El mercado es parte de la digamos. modernidad. El mercado es parte de la modernidad. Sí, es uno de los rasgos definitorios, si entendemos por mercado, un sistema de producción industrializado, basado en la acumulación de la riqueza de unos cuantos y en lo que ello implica. Sí, modernidad lleva en ella el signo del mercado, de la mercancía, de la mercantilización. Aunado a ello está, como te señalaba hace rato, un proyecto tecnocientífico abierto, explícito. ¿Redes sociales te refieres? Y a muchísimas otras cosas, redes sociales, los propios aparatos celulares que utilizamos ya todos, en fin, televisores, en fin, lo que tú quieras imaginarte que tenga que ver con medios electrónicos y demás, el metaverso, por supuesto, ¿no? Todo esto sería una aceleración del proyecto tecnocientífico moderno, ¿no? Que tiene que ver precisamente con un, y esto a veces se olvida, con un problema que señalaba a Gabriel de pasada respecto al tiempo, ¿sí? El tiempo moderno es un tiempo acelerado, ¿sí? ¿Despiadado? Y además a mí me da la impresión que nos mete en la paradoja de que no tenemos tiempo, ¿sí? No tenemos tiempo, literalmente. Nos falta, siempre nos falta, y hay una exigencia de llenarlo, sobre todo de manera productiva, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese llenado completo de la temporalidad implica un vacío a la larga del tiempo mismo, frente a la tradición donde las cosas llevan, digamos, como la expresión castellana lo dice muy bien, su propio tiempo, ¿no? Entonces, esto que parece pues mera teoría y parece así, y tiene implicaciones, y regreso al tema, muy concretas, ¿no? O sea, ¿qué haces en una práctica comunitaria donde en efecto las cosas llevan su propio tiempo, pero los jóvenes de la comunidad han integrado elementos modernizadores, tecnocientíficos a su práctica cotidiana? ¿Puedes condenar eso? Me parece que al menos no es nuestra intención en un ejercicio reflexivo, ¿no? No se trata de emitir juicios de valor taxativos ni juicios morales y decir puritanos y decir, bueno, no, aíslense y no, se trata de pensar, intentar reandar el camino, ver de dónde viene todo esto, ¿no? Reflexionar y suscitar en la medida de nuestras posibilidades la lucidez que nos permita entablar posteriores discusiones con mayores elementos, ¿sí? O sea, a mí me interesa mucho enfatizar
ese rasgo de este libro que estamos presentando ahora vía telemática, sería el término técnico, telemática, sí, ¿no? Estamos presentando. Se la vuelan. Pero que es abrir una discusión, ¿sí? No dar respuestas, no tener juicios condenatorios definitivos, no señalar la dicotomía irreconciliable, sino generar la pregunta, generar el ejercicio reflexivo y mostrar, sí, esto tiene una marca de origen, como lo decíamos hace rato, sí Europa, sí Occidente, pero estamos en ello. ¿Sí? También tenemos otra tradición nosotros, tenemos un origen histórico, ¿no? A diferencia, digamos, de un europeo de, no sé, de parisino, estoy pensando, ¿no? Tenemos un origen histórico que tiene otros elementos, ¿no? Y que tiene otras raíces y que está presente y está vivo, no es motivo de exposiciones el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Eso es bastante limitado, pobre y obsceno, me atrevería a decir. No, eso está vivo y habitamos en eso. E insisto, no, en Oaxaca tiene un sentido distinto, me parece, publicar un libro de estas características que si lo hubiésemos publicado desde el centro del país, donde en efecto pues parecería que una de dos, o es tan negativa la experiencia modernizadora que entonces se construye, porque es un constructo, una especie de lugar virginal utópico tradicional, ¿no? Y entonces hay una especie de fantasmagoría, o que nos consta en el trabajo académico, o hay una entrega total a los procesos modernizadores en toda su expresión, ¿no? Entonces, publicarlo aquí en Oaxaca tiene una carga distinta, porque es motivo para discutir cuestiones que ocurren y están ocurriendo. Hay procesos de resistencia o estrategias de resistencia a los procesos modernizadores. Por ejemplo, el último artículo de este libro, de Abraham Nahón, habla sobre esas estrategias de resistencia frente a los procesos modernizadores en algunas comunidades oaxaqueñas, ¿no? Entonces, esto me parece que es parte de lo que estamos intentando hacer, abrir un espacio de discusión y que, como todo espacio de discusión abierto, podamos intercambiar opiniones, podamos intercambiar puntos de vista y podamos enriquecer el trabajo académico que se está realizando dentro de la universidad, que no solo tiene estos... No, pues, ¿quién está diciendo algo de...? Pues, ¿ya ves cómo eres? Luego, nadie está diciendo nada. Que también, sí. Digamos... todo a trancas. Hay en la universidad, y creo que este es un ejemplo de ello, trabajo que se está haciendo de manera seria y que, bueno, pues invitamos a que nos... lean y además hagan las críticas, sugerencias y objeciones que se consideren pertinentes, porque pues de eso se trata, ¿no? En un ejercicio reflexivo discursivo, ¿no? Irving Sánchez manda saludos. Bueno, a mí hay un término que es el laberinto. La modalidad como laberinto, porque bueno, el laberinto pues sí, ¿no? nos lleva a, nos remite pues sí a esto, ¿no? A la figura pues de pasar por los mismos lugares durante 20 veces, ¿no? Recorrer los mismos lugares y pues no saber por dónde está, digamos, la salida ni la entrada, ya no saben de qué onda. Y también que, pues pareciera también que hoy en día, pues como que vivimos en una especie de laberintitis, pues, ¿no? En un continuo, pues no sé si existencia de laberintos para muchas cosas, para la mayor parte de las cosas en la vida. Entonces, en ese sentido, este libro, Gabriel, ¿cómo aborda esta figura? ¿Cómo aborda la figura del laberinto? ¿Por qué el laberinto? Bueno, justamente así como reconociendo que en esta actualidad histórica nos encontramos en una situación de confusión, no solo los, digamos, latinoamericanos o los europeos o los hindúes, sino
todos los seres humanos en esta situación histórica se hallan ante este dilema y se hallan ante este desafío de alguna manera resolver la cuestión de la relación entre tradición y, digamos, modernización. Pensemos en lo que está pasando en China, por ejemplo. Es exactamente una respuesta a esta cuestión misma, ¿no? Es decir, los chinos pretenden, a través de un proceso acelerado de modernización industrial, afirmar su identidad cultural, ¿no? O sea, ellos digamos, apuestan a esto, apuestan a que es posible modernizarse radicalmente y a partir de ahí precisamente afirmar la tradición propia, ¿no? Pero esa es una respuesta posible. De alguna manera, las respuestas que encontramos en, digamos, Latinoamérica han ido en un sentido parecido, cuando menos. Es decir, por ejemplo, Paz Ocea, ¿no? Digamos, Leopoldo Sea, ellos apostaron a la posibilidad de adaptar la, digamos, modernización a nuestro propio ser histórico, a nuestro genio cultural, a nuestro espíritu tradicional, ¿no? Hoy eso mismo pues merece ser cuestionado, es decir, ¿es posible modernizarse y que no sobrevenga necesariamente la cancelación de, digamos, dimensiones fundamentales de la tradición? Eso se puede llevar, ¿no? A cabo. Entonces, creo que lo que es importante es que nos demos cuenta de que no estamos en una época que nos sitúe como en la cima de la historia, ¿no? En un instante de máxima, digamos, pues libertad o de una apertura de posibilidades humanas inéditas, sino que estamos en una época profundamente crítica, una época que nos obliga a repensarlo todo. Ajá. Y ahora, si además nos damos cuenta que la pandemia nos ha empujado de una manera nunca vista hasta ahora a absorbernos en la tecnología. O sea que nos hemos ido haciendo, digamos, dependientes más que nunca de los aparatos tecnológicos. Eso mismo nos debe hacer ver que nuestra actitud tiene que partir de una nueva lucidez acerca de la condición humana hoy. Sabemos, por ejemplo, que el celular, por un lado, parece abrir las posibilidades infinitas de comunicación, pero sabemos también que, por otro lado, parece privarnos del contacto íntimo, ¿no? De unos con otros también en otro aspecto, etcétera. Entonces es ponderar, ¿no? Es ver las alternativas, ver lo que podemos entender como una, digamos, ganancia, pero ver también lo que se pierde, etcétera, y entonces desde ahí reflexionar, ¿no? Desde ahí caer en la cuenta de nuestro nuevo modo de ser, circundado por todo esto, que además aceleradamente se incrementa y se nos impone, ¿no? Hoy en día un individuo, podemos decir, casi no puede vivir sin un celular. O sea, la sociedad lo excluye, digámoslo así, si no usa un celular. Y esto es algo absolutamente, digamos, nuevo, es nuevo. O sea, hace 10 años, hace 20 años aquí en México, eso no era así. Ajá. Entonces, esto es lo que hay que empezar a
a ver y a tomar en serio, creo yo. Es eso. Otra cosa sobre el título que me llama la atención, bueno, el mero título, ¿no? Ya después, vamos a ver, pero ya cuando le damos una revisada aquí al libro, es la palabra visión, es el término visiones y subversiones. Con subversiones se refieren a rebeldías, a procesos de resistencia. ¿A qué se refieren con subversión? Sí, a procesos de resistencia, a rebeldía, a respuestas teóricas frente al proyecto modernizador, y también respuestas de naturaleza política, artística, ¿no? Porque no solamente, insisto, es un recorrido filosófico, sino también incluye los elementos de historia del arte y de sociología del arte, y de cine, porque uno de los artículos habla sobre cine. Entonces son rebeldías, resistencias, si queremos verlo así, estrategias, respuestas, maneras frente a las cuales posicionarse sin verse subyugado de manera acrítica e irreflexiva por el proyecto modernizador y por los procesos modernizadores, ¿no? Eso nos interesaba mucho incluirlo en el título para que quedase enfatizado lo que señalamos en el prólogo, que no es en ningún momento un intento de claudicación ni de tratamiento exclusivamente favorable temáticamente respecto a los procesos modernizadores, sino con el término subversión queríamos también hacer énfasis en esa palabra tan manida, pero al final de cuentas que es una palabra clave, y además es una palabra moderna, paradójicamente, que es la palabra crítica, ¿no? Entonces era así como, es un ejercicio crítico, ¿no? Entonces, también por eso el término subversiones. El otro término que aparece en el subtítulo, visiones, es porque no solamente es un libro con ensayos filosóficos, sino también, como ya lo mencioné, con ensayos de historia del arte, sociología del arte y un ensayo sobre Chaplin y la modernidad que realiza Carlos Oliva. ¿Qué tipo de subversiones aborda este libro? Las personas que participan en este libro, ¿qué tipo de subversiones dan cuenta? Pues, por ejemplo, en el caso del texto del doctor Oliva, es la crítica que el gran Chaplin hace en tiempos modernos, ¿no? A esta maquinización de lo humano, ¿no? Por ejemplo, ese sería un caso, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, cómo la fotografía puede tener, siendo un fenómeno propio de la modernidad, ¿no? La fotografía surge a finales del siglo XIX como tal, ¿no? Cómo con ella pueden realizarse proyectos de carácter tal que resistan a los procesos modernizadores, ¿no? Un poco haciendo una especie de ejercicio de autoboicot en torno a la modernidad, ¿no? Ella genera este discurso, ¿no? o este artefacto, y ese artefacto lo podemos ocupar para responder, ¿no? Y resistir a ella, ¿no? Entonces hay ahí paradojas que, por supuesto, pues son sumamente interesantes, ¿no? Las subversiones teóricas más bien van en el sentido de las opciones y de las posibilidades que trayectos dentro de la modernidad se abrieron, ¿no? Y que no necesariamente culminaron en el modelo de modernidad planetaria que vivimos ahora, ¿no? Y también en el sentido de subvertir, en un sentido mucho más
etimológico de ir hacia la fuente. Estoy pensando en el trabajo precisamente del doctor Gabriel, que tiene que ver con el análisis de lo que Max Weber identifica como el origen de el proyecto capitalista moderno, ¿no? Y cómo ahí, ahora que hablabas del puritanismo, cómo ahí la religión puritana, calvinista de manera específica, está a la base del proceso capitalista modernizador, ¿no? En una serie de paradojas sumamente interesantes que, insisto, vale la pena pues asomarse a ellas y pensarlas. En el caso del primer artículo de este libro, que es el trabajo sobre Kant, es una lectura hacia una crítica, recuperando lo que mencionabas en torno a la gentrificación, hacia esa comprensión de la modernidad como confort, ¿no? Es una comprensión que viene de la tradición inglesa, viene de Locke, de un autor, John Locke, por supuesto. Que no es el de Perdidos. No, John Locke, ¿no? Y que tiene que ver con lo confortable, ¿no? Lo confortable. Y los centros históricos, o los antiguos centros históricos, ahora podemos ocupar esa expresión, de muchas ciudades, se empiezan a volver espacios confortables en ese sentido y se integran, por supuesto, en una transformación sumamente acelerada en la modernización, incluyendo, por supuesto, un aumento de la capitalización, ¿no? Resulta cada vez más caro, para decirlo en términos concretos, vivir en cualquiera de los centros históricos de este país, al menos, ¿no? Cada vez es más difícil, cada vez es más complicado, y detrás de eso pues está esta gran tesis de, claro, lo que los seres humanos queremos es vivir confortablemente, confortablemente, ¿no? ¿Por qué piensas? ¿Eso es una falacia? En el ejercicio interpretativo que yo hago, en el caso particular del texto inicial, que es sobre Kant, no es que sea una falacia como tal, es que es sesgado. Sí queremos eso, pero eso no es lo más importante, ¿sí? Hay rasgos de lo humano que tienen mayor valía y que no se reducen, ni se limitan, ni se ven restringidos a la mera confortabilidad, esa palabra es horrible, pero al mero confort, o a lo confortable, ¿no? ¿En qué estoy pensando de manera particular? Y lo dice Kant: la experiencia ética, ¿sí? La experiencia del otro y de la otra, ¿no? Como alguien que me exige reconocimiento en su otredad, en su diferencia, ¿no? Y esto tiene implicaciones políticas muy fuertes, ¿no? Y por otro lado, Kant habla de la experiencia estética, la experiencia que el arte, la belleza suscita, ¿no? Es una experiencia que no puede, estrictamente hablando, atesorarse en el sentido etimológico. ¿Qué quiere decir eso? No se puede convertir en valor de cambio. Si lo conviertes en valor de cambio, desaparece la carga de experiencia que eso tiene, ¿no? Y eso nos arroja a un rasgo de lo humano muchísimo más rico, amplio, que nos abre posibilidades quizás no infinitas, pero sí ilimitadas, que van, por supuesto, muchísimo más allá de lo confortable, ¿no? Entonces no es que sea falaz, sí queremos tener una vida confortable, pero eso está en un rango muy limitado, es un rango muy básico, sí, eso queremos, pero no somos eso, ¿sí? El trasfondo de lo que somos tiene una complejidad afortunadamente mucho más rica. Aunque nos intenten convencer, y parte de la discusión que intentamos emprender nosotros es esa, aunque nos intenten convencer de que la finalidad última es
lo confortable, ¿no? Y entonces, mientras más capacidad de píxeles tiene tu celular, bueno, eres más feliz. ¿No? Ahí se reduce, digamos, la tesis, perdón, pues estoy haciendo una reducción brutal, pero la tesis lockeana del confort, de John Locke, pues sí, terminaría conduciendo pues a una posición de esa índole, ¿no? Entonces, y toda la amplitud de la riqueza de lo humano, que pasa por lo ético, pasa por lo político, pasa por lo estético, queda en un segundo plano, ¿no? Cuando en realidad autores como Kant lo ven al revés, dicen, claro, el confort sí, ese es importante, pero eso está en un nivel, vamos, si quieres, pues elemental, básico, lo relevante, donde se nos va la vida, donde se juega realmente la vida, está en otro plano, está en otro orden de cosas, en otro orden de experiencias que sí, pues nos modifican, ¿no? Que experiencias donde está el otro, la otra, experiencias en torno a la belleza, en torno a lo sublime, en torno al arte, en fin, hacia allá va como la apuesta, digamos, de lo que de manera específica yo realicé, en función de la pregunta que me estabas haciendo, si pensaba que el confort era una falacia. Bueno, no es que lo sea, simplemente es una mirada sumamente restringida de lo humano. ¿Cómo es el tema, Gabriel? No, pues sí, estoy muy de acuerdo. Justamente creo que Alfonso ha tocado un asunto esencial, o sea, hablando de los riesgos de la modernización, ¿no? Hay que darnos cuenta que la modernización también puede traer consigo una reducción drástica del horizonte de la experiencia humana, ¿no? Y de lo que se trata es justamente de que eso no ocurra, ¿no? Es decir, por ejemplo, el confort, la comprensión de que la finalidad de las sociedades e incluso de la cultura es alcanzar una subsistencia cada vez más confortable, implica esto. Implica una determinada manera de vincularnos con la naturaleza. Esto es esencial, porque la modernización, lejos de ser simplemente un proceso superficial, ¿no? Lejos de ser simplemente, por ejemplo, un fenómeno que nos otorga instrumentos que podemos usar a nuestro antojo. Lejos de ser esto, la modernización significa también un cambio muy hondo en la manera como nos vinculamos con las cosas y con nosotros mismos y también con los otros, ¿no? Con los otros seres humanos. Entonces es importante ver que el confort se apoya finalmente en esta visión de la naturaleza, donde ésta aparece exclusivamente como recurso explotable. Las cosas están ahí para que el ser humano las use, disponga de ellas, se beneficie de ellas en un sentido que pues sí es absolutamente antropocéntrico, porque finalmente apunta precisamente al incremento de nuestra satisfacción, la satisfacción de nuestros, digamos, deseos. Pero nuestros deseos pueden ser desmesurados, o pueden ser caprichosos, o pueden ser baratijas, como decía Wittgenstein. Entonces, fíjense ahí cómo la experiencia de la naturaleza se reduce a esta perspectiva económica e industrial y se pierde, por ejemplo, esta otra manera de sentirnos interpelados por la naturaleza, que tiene que ver con lo sagrado. La dimensión de la sacralidad de la naturaleza desaparece por entero, ahí donde lo que impera es el confort. Y por nuestras raíces históricas, ¿no? Como, digamos, latinoamericanos, mexicanos, ¿no? Tenemos estas vertientes, tanto la hispánica como la vertiente indígena, que nos permite justamente
abrirnos a esta experiencia de la sacralidad de lo natural, que hace de la naturaleza algo mucho más fundamental y mucho más presente que el mero recurso explotable. Y yo creo que los poetas y los pintores lo saben, y así es, digo, ellos parten de ahí también, ¿no? Entonces, digamos, vivimos en un estado increíblemente fecundo por sus visiones pictóricas, y ahí hay un acercamiento a lo natural que va mucho más allá del confort, porque lo sagrado justamente no es confortable, no es confortable. Puede ser, de hecho, tremendo. Y parte de la fuerza de la pintura y ¿no?, de la palabra poética viene de ahí, también de la palabra filosófica, ¿no? Entonces, otra vez, se trata de ver si vale la pena renunciar a esta experiencia de lo natural a la que tenemos acceso en virtud de nuestras, digamos, raíces históricas, a favor de la modernización a ultranza, o más bien debemos justamente ganar conciencia crítica y saber resistirnos a aquello que la modernización niega y que sin embargo nos constituye, y es más, nos enriquece, no con dinero, sino con algo más valioso que el dinero. Ese sería el asunto ahí también, ¿no? Ok, hay una, bueno, ya para ellos, si finalizamos, ya nos echamos como 2 horas, ¿cierto? No. Pues está buena la plática, pues viene la Guelaguetza, entonces yo, bueno, quisiera como que hicieran una pequeña reflexión, si quieren, si no, también pueden decir, pues no vamos a hacer nada, sobre esta situación, porque, y más en el sentido como de esto de lo que mencionaban, la tradición, ¿no? Cómo la tradición es explotada hasta el punto de la banalización, hasta el punto de la transfiguración, hasta el punto de, pues, de la desaparición incluso, ¿no? De la misma tradición, pues, ¿no? De repente, sí, qué bonito bailan, pero pues al rato ya están bailando, en la Guelaguetza, bailables, pues, que se inspiran en los vikingos, ¿no? O sea, entonces, pues sí, ¿ustedes cómo ven esta onda y cómo lo ven también? No sé si el libro, bueno, sí, yo creo que la gente, ¿no? ¿Qué tipo de punto de vista podría tener este libro sobre eso? ¿Y cómo ven en general el tema, pues, ¿no? O sea, la tradición, pues, hoy en día parece ser también un arma del capital. Sí, yo diría, sin darle demasiadas vueltas, que la Guelaguetza, de manera particular, como espectáculo folclórico, en el peor sentido de la palabra, pues termina siendo o termina obedeciendo exclusivamente a criterios económicos y mercantiles, ¿no? El elemento de tradición, el elemento de cultural sería el término. Cultural, sí, que digamos, pues tendría que ver con que es un elemento que integra a la colectividad, ¿sí? Algo que integra, que nos hace parte, nos permite reconocernos como parte de eso, ¿sí? Eso ha desaparecido, o sea, pero habría que pensar si no desde el origen ya había, digamos, algunos elementos que anunciaban esto, este carácter impostado de la fiesta de la Guelaguetza. Es una fiesta que surge en los años 30, como sabemos, con intereses políticos claramente marcados. En fin, estaba pensada como una celebración racial, además, ¿no? Entonces, creo que ha ido evolucionando en pleno debacle y cada vez con mayor significado en el sentido exclusivo económico, ¿no? Y bueno, eso sería, digamos, una lectura desde una perspectiva filosófica o de antropología filosófica. Habría que preguntar, quizás, como señalabas, bueno, y aquí hasta dónde la tradición puede
puede innovar, en qué momento en qué momento lo tradicional deja de ser tradicional, cuánto admite de innovación, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta es muy difícil, ¿no? Porque tendría que ver, de nueva cuenta, con que realmente tuviese un carácter de reconocimiento de parte de los que participan, un reconocimiento de los que participan en tal acontecimiento como una colectividad, como una comunidad. Y eso, pues, evidentemente, con estas innovaciones que se dan en esta fiesta oaxaqueña, pues evidentemente no ocurre, ¿no? Entonces, pues estamos solamente ante un show business, ¿no? Show business. Nada más, o sea, no hay más, o sea, no hay detrás, lo lamento, quizás estoy siendo demasiado tajante, pero realmente el elemento cultural, el elemento de cohesión, digamos, así es, se perdió. O sea, no nos representa. O sea, yo no me siento, además, o sea, no, vamos, Rodrigo, tú y yo somos contemporáneos pero en mi caso de ser del centro de la ciudad, pues no hay una experiencia de reconocimiento en esta fiesta que termina siendo solamente un mero espectáculo para extranjeros y para turistas que quieren disfrutar de del exotismo de los colores y de las canciones, ¿no? Entonces, y va siendo peor cada año. Bueno, la pandemia lo detuvo un poco, pero en realidad el exotismo cada vez lo explotan más. O sea, cada vez pasan cosas más raras. O sea, cosas que en la fiesta hasta hace 40 años de la Guelaguetza no ocurrían. Ahora ocurren unas cosas que no sé si es literal lo que dijiste, pero sí parece sacado de una saga vikinga, ¿no? Entonces, sí, o sea, mientras más extraño sea, más atractivo es para la mirada afuera, y entonces se van con la idea o con la impresión de que, bueno, los oaxaqueños, las oaxaqueñas, pues somos eso, ¿no? O sea, como si estuviéramos bailando la flor de piña cada vez que nos reunimos terminando esta entrevista, ¿no? Entonces, esto no es así, ¿no? No sé, eso sería lo que yo podría decir al respecto, ¿no? Sobre el tema, Gabriel, ¿algo que quieras decir? Bueno, yo simplemente creo que es importante, de acuerdo a lo que hemos estado señalando, recordar que el turismo, pues, es una industria, y si hay un rasgo fundamental que define a la cultura, moderna por antonomasia, es que es una civilización industrial. Esto lo dice Marx, lo dice, Weber, entre otros. Y entonces hay que pensar qué es lo que significa esto, qué significa el paso de lo artesanal a lo industrial, ¿no? Ahora, ¿qué implica también que el turismo sea una industria? Pues implica eso, que finalmente lo que ahí se forjan son productos, son, mercancías, como decía Alfonso, que se venden. Y ciertamente ahí el riesgo creo que tiene que ver en parte con convertirnos en lo que está atrás del escaparate, para que la mirada, extranjera o, foránea, encuentre precisamente lo que quiere ver, aquello que le entretiene, que le sorprende, que la divierte, ¿no? Y entonces convertirnos en productos de escaparate, es más, convertir realmente la cultura en su origen es algo espontáneo y que tiene mucho de indómito, por ello convertirlo en un producto atrás del escaparate para la mirada que tenga el dinero de pagarlo, ¿no?
y eso pues es triste, implica la petrificación, ¿no? Y la degradación de algo que en su origen puede ser totalmente vivo y totalmente fecundo. Entonces yo creo que ese es el riesgo que trae consigo en general el turismo. En fin, otra vez Oaxaca se ha convertido en un centro turístico muy importante. Eso es, digamos, modernización, sí. ¿Qué se gana con ello? Empleos, derrame económico, auge, fama internacional, etcétera. ¿Qué se pierde? Bueno, ahí está el punto también, que se pierde con ello. Entonces, en eso estamos, otra vez, en eso estamos. Y es fundamental que se piense, porque lo que está en juego es nuestro ser, finalmente, creo yo. Ahora sí, un último término, que bueno, que a mí me parece importante bueno, de analizar o de conversar, que es la identidad, ¿no? La identidad en estos momentos, en esta modernidad que ustedes han descrito, en qué se convierte o qué significa o qué tipo de valía tiene en la escala social, y si la identidad no es ya también una trampa para turistas, ¿no? Si la identidad también no es ya una marca registrada por los que más tienen y por los que más quieren. En ese sentido, pues cómo también uno como persona, como individuo, dentro de esto de las discusiones que ustedes quieren plantear, o no, de las reflexiones, ¿cómo planteas también tu identidad dentro de esta modernidad pues tan digamos, avasalladora, ¿no? ¿Cómo reconstruyes o cómo construyes o cómo identificas tu identidad, ¿no? O en qué se convierte la identidad dentro de este mar de lo que sea, ¿no? Sí, ese es uno de los temas y de los asuntos en los cuales me confieso bastante pesimista, Ya de plano. Y no por conservadurismo. O sea, a ver, uno podría pensar y se puede pensar, me parece, abiertamente, en identidades con un calificativo, ¿no? Identidades fluidas, ¿no? O sea, puedo identificarme hoy con cierta preferencia política, con cierta preferencia sexual, con cierta preferencia ideológica. Mañana, bueno, igual algo pasa, leo otro libro, el Facebook me convence y cambio de identidad, ¿no? Entonces mañana soy otro, ¿no? Eso sería, digamos, un nivel de identidad que a mí me parece que el término no es el más adecuado. Esto sería más bien una especie de enmascaramiento en el sentido más pueril, ¿no? En el cual vamos pasando a cada momento, ¿no? Habría otro sentido de identidad, como señalas, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la identidad cuando se convierte en mercancía, ¿no? En el caso de Oaxaca, ¿no? Bueno, es que hay una identidad, y nosotros que venimos de ciudades donde todo está uniformizado, maquinado, totalmente industrializado, aquí hay elementos, digamos, todavía que tienen ese rasgo espontáneo del que hablaba Gabriel, ¿no? Propiamente y fuertemente culturales, ¿no? Y son identitarios. Y ahí sí creo que es otro sentido de identidad, y este segundo sentido de identidad, que tiene que ver con colectividad, me parece que está en riesgo en este proceso de mercantilización a la cual nos vemos expuestos en una ciudad y en un estado como el de Oaxaca, por medio de la gran industria del turismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede ocurrir lo que dice Gabriel, o sea, ¿qué es lo que ellos quieren ver, ¿no? No con lo que yo me identifico, no aquel elemento que me hace
parte integrante de una colectividad, que somos esto, ¿no? Sino aquello que ellos quieren ver, y cada vez más extravagante, exótico, en fin, insólito, ¿no? Y entonces el riesgo está en que esa máscara, olvidemos que es una máscara, ¿no? Y empieza a convertirse en el rostro, y en el único rostro, donde detrás ya no hay nada, ¿no? Nos autoenmascaramos, digamos. Así es, ¿no? Y entonces creo que el proceso modernizador, ya en un sentido, en un tercer sentido muy más amplio, tiende a diluir ese sentido fuerte identitario, ¿sí? La idea es que podamos ingresar a una especie de modelo de tecnocientífico donde como las fotos con filtro en los celulares podamos ponernos unos labios más carnosos, podamos ponernos ojos azules, podamos ponernos cabello rubio, ¿no? Y esto parece cualquier cosa y parece un juego, ¿no? Parece bueno, pero pues es como solo para divertirnos. En realidad es sintomático. Es que en realidad lo que está diciendo es, eso lo que te está diciendo es, el rasgo identitario es totalmente fluido, pero eso implica que entonces no hay rasgo identitario, detrás no hay nada, solamente está el puro enmascaramiento, que va cambiando constantemente, ¿no? Entonces, yo lo vería en esos dos sentidos. Por un lado, el sentido pesimista negativo de ese enmascaramiento constante que se nos exige, lamentablemente estamos todos inmersos, yo no voy a negar y aceptar que estamos en esa inmersión y que yo mismo lo estoy, y por otro lado identidad en el sentido colectivo, ¿no? Y entonces va de nuevo el problema, ¿no? Estamos en un proceso modernizador que tiende a hacer fluidas las identidades, y luego tenemos por otra parte procesos, o más bien estrategias de resistencia y tradiciones que resisten a estas tendencias de disgregación de identidad, ¿no? Eso me parece que podría decir así como grosso modo, de manera muy general respecto a eso, pero sí, más bien mi lectura es bastante, creo, pesimista. Entiendo la parte positiva de lo identitario, cuando uno puede decidir, ¿no?, cómo me reconozco a mí mismo y exigir que me reconozcan del modo en que yo me reconozco, pero los límites de eso son los que habría que poner, son los que habríamos que empezar a discutir, ¿sí? ¿Eso tiene un límite o no lo tiene? Y si no lo tiene, esto sería, pues la palabra que se me ocurre ahora mismo es delirante. Me parece que sí hay un límite, ¿no? ¿Cuál es ese límite y cómo establecerlo? Es una tarea que nos toca hacer en términos reflexivos, quienes nos dedicamos a estos temas actualmente, ¿no? ¿Cómo es el tema, Gabriel? ¿También es pesimista contra esta identidad? Bueno, es que no se puede ser, digamos, optimista hoy en día en la medida en que se tenga, pues, digamos, lucidez, creo yo. Pero lo que es cierto es que como en una situación individual se pierde la identidad. ¿Qué sucede? Pues generalmente lo que ocurre es que un individuo se olvida de quién ha sido, se olvida, cae en la desmemoria. Es así como se pierde a sí mismo, es así como ya no sabe quién es, ya no sabe de dónde viene y por tanto no sabe hacia dónde va. Yo creo que lo mismo pasa con los pueblos, es decir, la identidad tiene que ver íntimamente con la, digamos, rememoración de quiénes hemos sido y entonces desde ahí también quiénes somos, quiénes podemos ser. ¿O pretendemos ser? O pretendemos ser, ¿no? Es decir, este asunto creo que está íntimamente vinculado
En primer lugar, con las artes. Creo que las artes, la pintura, la escultura, la música, ¿no?, siguen siendo depositarios digamos, pues, de la memoria, ¿no?, cultural. Son fuentes de ello, ¿no? Y por otra parte, la historia es importantísima, la, digamos, literatura lo es, y también creo que la tradición filosófica es esencial. Justamente este trabajo nace, ¿no?, de un instituto de investigaciones en humanidades. Y pues justamente estamos hablando de historia, literatura y filosofía. Creo que este es un frente fundamental de la cultura contra la desmemoria, contra el olvido, al igual que las artes. Me parece que las artes también son muy, muy importantes. Si todo se reduce a fábricas o a proyectos turísticos, me parece que estamos ahí sí, pues digamos, destinados a olvidar quiénes somos. Pero si estos ámbitos fundamentales del humano se mantienen encendidos, ¿no?, o sea, nos mantenemos desde ahí rememorando quiénes somos, hay oportunidad de esto, de resistir al avance, como tú dijiste, avasallador de la modernidad como desmemoria. Más o menos por ahí va la cosa. Ok, muy bien, ha estado muy bien esta conversación, pero pues ya tenemos que ir, nada, ¿cierto? No, pero pues sí, unos últimos temas quieran sí como tratar, o que no se les haya preguntado, algo que decir, así. Pues claro, que no sea político, por favor. No, por supuesto. Aquí estamos en un plano académico y de entrevista entre amigos. Entre amigos. Por supuesto. Pues muy rápidamente comentar que es la primera coedición que se hace entre el Instituto de Investigaciones en Humanidades y la UNAM. Ajá. Esto fue... ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logró esto? Pues fueron varios momentos. Uno de ellos tuvo que ver con la intervención del doctor Crescenciano Grave. ¿Crescenciano Grave quién es? Él es profesor en la UNAM, profesor investigador en la UNAM, pero es miembro del Seminario Universitario de Modernidad, que está a cargo de la doctora Marta Lamas, por cierto, honoris causa de la UABJO. Y la doctora Marta Lamas, por un lado, del lado de la UABJO, y por otro, del lado de la UNAM, y por otro lado, el maestro Francisco José Ruiz Cervantes, del lado de la UABJO, fueron quienes, Paco Pepe, famoso Paco Pepe, fueron quienes dieron fe de firmaron en realidad el convenio de colaboración. También firmaron los rectores correspondientes, en su momento el doctor Eduardo Bautista por parte de la UABJO y por parte de la UNAM el doctor Enrique Graue, ¿no? Entonces es la primera coedición, esperamos que podamos tener más coediciones. El libro va a estar difundiéndose en foros, no solamente en Oaxaca, sino debido a que también pertenece al Seminario de Modernidad de la UNAM, pues va a estar en las librerías correspondientes allá en la Ciudad de México, y entonces pues estamos realmente pues, bastante contentos de haber logrado un primer convenio de colaboración en estos términos, donde pues las dos instituciones hicimos las tareas que nos correspondían. La parte del libro en particular, el diseño y la edición y todos estos temas, lo hicimos nosotros dentro del cuerpo académico. El libro es parte de la colección Edén Subvertido, una colección que se inauguró en 2016, debe haber sido, ¿verdad? 2016. Y ya llevamos varios tomos, ya hemos publicado de manera individual cada uno de los investigadores libros en esta colección, y pues este es uno más, el más reciente libro de
de la colección Edén Subvertido, que pertenece al cuerpo académico Hermenéuticas de la Modernidad, Pensamiento, Arte y Memoria, adscrito al Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UAPJ. Eso es lo que sí quisiera comentar para darle sus créditos a quienes corresponde haber logrado esta coedición, ¿no? Ok, muy bien. Gabriel, ¿algo que agregar? Pues simplemente, en realidad, el que se fajó y trabajó y consiguió con mucho esfuerzo, tesón, que se diera este vínculo, ¿no? Institucional, francamente fue Alfonso. Simplemente, como decimos, lo que corresponde, ¿no? Entonces, ha sido un esfuerzo, pues que ha dado este buen fruto, ¿no? Y estamos, pues, muy contentos y esperemos que el libro encuentre, pues, digamos, lectores, ¿no? Lectores interesados con estos asuntos, y esta es la invitación, ¿no? Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. No, pues gracias a ustedes, gracias a ti, Alfonso, gracias a Rodrigo. ti, Gabriel. Pues nos seguimos viendo, ya saben, este libro está, ¿dónde se puede encontrar? Ahora mismo, debido a la situación post-pandémica, ya no sabemos cómo llamarla, lo vamos a empezar a distribuir cuando empecemos a hacer las presentaciones correspondientes. Entonces, en este preciso momento no está en ¿Cómo ninguna crees? librería. ¿No pueden contactar? Bueno, sí, nos pueden contactar. ¿Cuál es tu número de teléfono? Pues nos pueden contactar más bien al instituto. ¿Al instituto? Esa sería como la idea, porque ahí tenemos los ejemplares. De hecho, están en el instituto. El instituto sobre la calle Independencia, ¿no? Entonces, ahí a la vuelta del Teatro Mazamino Alcalá. Ahí, ¿Pero qué no eran las oficinas que estaban como cayendo, no? Ya se remodeló. ¿Ya se remodeló? A un porcentaje muy considerable, ya está casi listo. ¿Está casi listo? Y una buena noticia es que tenemos también ya aprobado el recurso para la última parte de la remodelación, que tiene que ver con la luminaria, y espero que ya pronto podamos reinaugurar ese espacio como se merece, porque es un muy bello edificio. Bueno. Sí, es una buena noticia, sí. Eso se logró gracias a la gestión del maestro Paco Pepe. Sí. Se nos dio un recurso para terminar los procesos de remodelación, pero por lo pronto el libro pues está ahí, ¿no? Pero pronto empezaremos a hacer las presentaciones y ya les avisaremos y les haremos saber, y por supuesto que podrán adquirirlo. Supongo que lo empezaremos a distribuir en algunas de las librerías locales, ¿no? Entonces, pero eso apenas están viendo. Es la primera presentación en público. Sí. Así que qué honor. Lo hicimos aquí con el buen Rodrigo. La modernidad como laberinto, visiones y subversiones, ya saben, ¿no? Okay. Porque además, imagínense, en esta plática, no manches, creo que ha sido la plática más filosófica que hemos tenido revueltas, ¿no? La más conceptual, que no está mal, ¿no? La verdad, al contrario, está muy chido. Imagínense cómo está el libro, imagínense nada más. Entonces, pues ya, adquiéranlo, ya han estado ustedes escuchando también a Alfonso y a Gabriel. Y pues gracias por vernos, y pues nos seguimos viendo en esta vida intrínseca.